Imagina que pudieras ver la cartera de inversión de la única persona del mundo capaz de decidir qué chips estadounidenses pueden venderse a China, qué empresas desarrollará el próximo avión de combate del ejército, qué compañías recibirán contratos públicos por miles de millones de dólares y qué sectores serán protegidos mediante aranceles, subvenciones o nuevas leyes. Ahora, imagina que al abrir esa cartera descubres que está comprando acciones de algunas de esas mismas empresas y que en determinados casos las compras aparecen días o semanas antes de anuncios que podrían beneficiarlas. Suena a teoría de la conspiración, ¿verdad? El problema es que las operaciones aparecen en documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos. Durante los 3 primeros meses de 2026, las cuentas declaradas por Donald Trump realizaron 3.642 operaciones con valores estadounidenses, 2.346 compras y 1.296 ventas. Debido a que los importes se publican dentro de intervalos, su valor total se sitúa aproximadamente entre 220 y 750 millones de dólares. Y entre todas estas operaciones encontramos algunas compras de empresas que veremos en el vídeo de hoy. Para poneros un ejemplo ahora, vamos a hablar por encima de Axon. El 10 de febrero, la cartera declaró una compra de esta misma empresa, valorada entre 1 y 5 millones de dólares. Axon fabrica los táseres utilizados por la policía de Estados Unidos. Solo unos 14 días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas inició un proceso para adquirir casi 18.000 nuevas armas eléctricas, dentro de un programa que podría alcanzar los 220 millones de dólares. ¿Casualidad? ¿Una apuesta lógica por las políticas de Trump? ¿O estamos viendo algo que el mercado todavía no había entendido? En el vídeo de hoy vamos a investigar 6 de las empresas más importantes de la cartera declarada por Trump. Veremos qué construye realmente con cada una, cómo podría beneficiarse de las decisiones de su gobierno y cuál puede ser la verdadera razón por la que aparece dentro de esta cartera. Y quédate hasta el final porque la empresa más conocida no es necesariamente la más interesante, ni tampoco la más sospechosa. Pero antes de empezar con el vídeo, recordad que si os mola nuestro contenido, tanto el de David como el mío, o si sois nuevos, dejad un like, una suscripción y un comentario ya al final del vídeo de qué opináis sobre lo que hemos explicado. Esto nos ayuda muchísimo. La primera empresa de la que quiero hablar es Nvidia. La cartera de Trump declaró una compra valorada entre 1 y 5 millones de dólares. Fue una de las mayores categorías de compra que aparece en los documentos oficiales. Y a primera vista no parece existir ningún misterio. Nvidia es la empresa que domina los procesadores utilizados para entrenar y ejecutar los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Pero reducir Nvidia a una compañía que fabrica chips sería quedarse demasiado corto. Su verdadero negocio consiste en controlar prácticamente toda la infraestructura necesaria para construir una fábrica de inteligencia artificial. Los procesadores, las conexiones entre procesadores, los servidores, las redes y especialmente CUDA, el ecosistema de software sobre el que llevan años trabajando los desarrolladores. Una empresa puede intentar copiar uno de sus chips. Lo difícil es copiar simultáneamente todo el sistema que existe alrededor de ellos. Y los resultados muestran hasta qué punto Nvidia está capturando el crecimiento de la inteligencia artificial. Su primer trimestre fiscal, la compañía registró unos ingresos de 81.600 millones de dólares, un 85% más que un año antes. La división de centros de datos generó 75.200 millones, con un crecimiento interanual del 92%, y el margen bruto ya hasta las nubes, continuó alrededor del 75%. Esto significa que Nvidia no solamente está creciendo, está vendiendo más productos, está casi duplicando sus ingresos y conservando unos márgenes extraordinarios. Pero aquí es donde comienza la relación con Trump, que es de lo que trata este vídeo. La administración estadounidense ha convertido el liderazgo en inteligencia artificial en una cuestión prácticamente de seguridad nacional. Su plan pretende acelerar la construcción de centros de datos, facilitar permisos, aumentar la producción energética y expandir la fabricación de semiconductores dentro de Estados Unidos, y también busca exportar paquetes completos de tecnología estadounidense de inteligencia artificial a países ya aliados. Todo ello podría aumentar la demanda de los productos de Nvidia, pero existe también la otra cara de la moneda. El gobierno también puede decidir qué procesadores pueden vender Nvidia a China y una sola decisión sobre esas licencias de exportación puede abrirle un mercado de miles de millones de dólares o cerrárselo prácticamente en la cara. Es decir, la administración Trump puede acelerar la construcción mundial de inteligencia artificial mientras controla a qué países puede vender Nvidia sus mejores productos. ¿Por qué podría aparecer Nvidia en su cartera? La respuesta más sencilla es que vende el recurso más demandado de esta nueva revolución tecnológica. Pero también es una empresa cuyo futuro puede verse profundamente afectado por decisiones tomadas desde la Casa Blanca. Y Trump no solamente tiene una exposición económica a Nvidia.
En mayo de 2026, su administración invitó a Jensen Huang, el CEO de la compañía, a acompañarlo durante su viaje oficial a China, junto con otros grandes empresarios estadounidenses. La primera pieza del patrón ya está colocada. La segunda gran compra de este vídeo y de Trump es Apple. Los documentos recogen otra operación situada entre 1 y 5 millones de dólares, de nuevo. Apple no ofrece el crecimiento explosivo que hemos visto con Nvidia, pero tiene algo que posiblemente sea todavía más valioso. Más de 2.000 millones de dispositivos activos, un ecosistema del que resulta muy difícil salir, una enorme división de servicios y una capacidad extraordinaria para generar efectivo. En su segundo trimestre fiscal de 2026, Apple presentó unos ingresos de 111.200 millones de dólares, un 17% más que el año anterior. El beneficio por acción aumentó un 22%. Los servicios marcaron un nuevo récord y la compañía autorizó otra recompra de acciones de hasta 100.000 millones de dólares. Pero la parte realmente interesante no se encuentra en los resultados. Se encuentra en la relación entre Tim Cook, el CEO de la compañía, y Donald Trump. Trump lleva años criticando que Apple fabrique gran parte de sus productos fuera de Estados Unidos. Eso coloca a la empresa en una posición muy peligrosa, porque un aumento de aranceles sobre China o Asia podría encarecer sus productos, reducir sus márgenes y obligarla a transformar una de las cadenas de suministro más complejas del mundo. Y Tim Cook parece haber entendido perfectamente cómo responder. En 2025, Apple elevó su compromiso de inversión en Estados Unidos hasta los 600.000 millones de dólares, durante unos 4 años. También lanzó un programa de fabricación estadounidense y amplió sus acuerdos con empresas como TSMC, Texas Instruments y Broadcom. En febrero de 2026, Apple afirmó que ya estaba obteniendo más de 20.000 millones de chips fabricados en Estados Unidos desde 24 fábricas repartidas por 12 estados. No es solo una decisión industrial, es una decisión política perfecta. Apple presenta inversiones, fábrica y empleos estadounidenses. Trump puede presentarlo como una victoria de su estrategia económica y Apple mejora su posición para negociar posibles aranceles o restricciones. No podemos saber qué conversaciones privadas existen entre la compañía y la Casa Blanca, pero sí podemos observar el resultado. Mientras otras multinacionales pueden ser señaladas como enemigas de la fabricación estadounidense, Apple intenta convertirse en uno de los grandes símbolos de su regreso. ¿Por qué podría interesarle a Apple a un gestor? Porque sigue siendo una de las empresas de mayor calidad del mundo. Pero también porque Tim Cook ha demostrado ser extraordinariamente hábil adaptándose al poder político. Apple no necesita que Trump le regale contratos, necesita que sus políticas no destruyan los márgenes de su cadena de suministros. Y quizá la capacidad de Cook para mantener una buena relación con la administración sea uno de los activos invisibles más importantes de la compañía. La tercera compañía de la que vamos a hablar hoy es Broadcom. No tiene la fama de Nvidia o de Apple, pero puede ser una de las compañías más importantes de toda esta cartera. Broadcom aparece entre las empresas negociadas por las cuentas declaradas por Trump durante el primer trimestre de 2026. Para comprender su importancia debemos entender un problema de las grandes tecnológicas, como Amazon, Google y Meta, que necesitan millones de procesadores para sus centros de datos, pero no quieren depender eternamente de los mismos chips de Nvidia. Quieren diseñar procesadores personalizados que estén optimizados para sus propias cargas de trabajo, y Broadcom ayuda a construirlas. La compañía diseña aceleradores personalizados, produce componentes de conectividad y vende gran parte de las redes que permiten que miles de procesadores trabajen juntos. A eso también debemos añadirle VMware, su gigantesco negocio de software empresarial. En el segundo trimestre fiscal de 2026, Broadcom generó 10.800 millones de dólares de ingresos relacionados con semiconductores para inteligencia artificial. Esa cifra creció un 143% respecto al año anterior, impulsada por los aceleradores personalizados y la infraestructura de red. Nvidia vende las palas durante la fiebre del oro. Broadcom ayuda a los gigantes tecnológicos a fabricar sus propias palas. Y aquí vuelve a aparecer la política industrial de Trump. La administración quiere construir más centros de datos, aumentar la producción doméstica de semiconductores y reducir la capacidad de cadenas de suministros extranjeras. Broadcom se beneficia indirectamente de cada nueva fábrica de inteligencia artificial que se construye. Pero existe además una conexión entre Apple y Broadcom. Apple confirmó que su cadena estadounidense de semiconductores ya incluye fábricas y componentes producidos por Broadcom. El aumento de la fabricación nacional de Apple puede traducirse en más actividad para uno de los proveedores que también aparece dentro de la cartera de Trump. Aquí no existe un contrato tan llamativo ni una coincidencia temporal como veremos más adelante con Axon. Y precisamente por eso, Broadcom puede ser una de las inversiones más interesantes. Parece menos una apuesta por una decisión concreta del gobierno y más una apuesta por toda la dirección a la que se mueve Estados Unidos.
más inteligencia artificial, más chips personalizados, más centro de datos y más infraestructura fabricada dentro del país. Quizá Nvidia sea la empresa que todo el mundo esté mirando, pero Broadcom podría estar capturando silenciosamente una parte cada vez mayor de ese mismo mercado. La cuarta compañía es Boeing. La cartera declaró 7 operaciones relacionadas con la empresa, incluida una compra, otra vez, valorada entre 1 y 5 millones de dólares. Boeing es una empresa única. Por un lado, es una de los dos grandes fabricantes de aviones comerciales de todo el mundo, y por otro produce cazas, helicópteros, misiles, satélites, sistemas espaciales y tecnología militar para Estados Unidos y sus aliados. Eso significa que su futuro depende del mercado, pero también de presupuestos militares, decisiones diplomáticas y contratos gubernamentales. En marzo de 2025, la Fuerza Aérea estadounidense adjudicó a Boeing el desarrollo del F-47, el futuro avión de combate estadounidense de sexta generación. Trump anunció personalmente la decisión desde la Casa Blanca y afirmó que el proyecto avanzaba siguiendo sus instrucciones. La Fuerza Aérea describió al F-47 como la pieza central de su futura superioridad aérea. No conocemos el valor final que tendrá el programa. Los aviones militares se desarrollan durante décadas, sufren modificaciones y generan ingresos mediante fabricación, mantenimiento y actualizaciones. Por eso, ganar la plataforma principal puede convertirse en una fuente de negocio durante generaciones. En el primer trimestre de 2026, la cartera de pedidos de la División de Defensa, Espacio y Seguridad de Boeing alcanzó un récord de 86.000 millones de dólares. Pero Boeing no es una inversión sencilla. La compañía arrastra problemas de calidad, retrasos, sobrecostes y pérdidas en determinados contratos militares firmados a precio fijo. Tener una cartera de pedidos enorme no sirve de mucho si después cada avión cuesta más de lo previsto. La inversión, por tanto, parece una apuesta de recuperación, una apuesta a que Boeing conseguirá solucionar sus problemas industriales, pero también a que Estados Unidos no puede permitirse que una empresa de su importancia estratégica fracase. Boeing fabrica aviones civiles, pero también fabrica una parte del poder militar de Estados Unidos. Y la administración Trump no solo adjudica programas militares, también puede ayudar a Boeing a vender aviones a países aliados dentro de negociaciones comerciales internacionales. Durante el viaje de Trump a China, en mayo de 2026, Boeing fue una de las grandes empresas estadounidenses representadas en la delegación empresarial. La tesis podría resumirse más o menos así. Boeing es demasiado importante para la seguridad nacional como para ser ignorada. Si se ejecuta bien, puede recuperar beneficios y flujo de caja. Y si tiene dificultades, el gobierno de Estados Unidos seguirá necesitando sus productos. Quizá por eso parece ocupar Boeing un lugar especial dentro de la visión industrial y militar de Trump. La quinta empresa del día de hoy es Dell. Y aquí las coincidencias ya empiezan a acumularse. El 10 de febrero de 2026, la cartera declarada por Trump compró de nuevo acciones de Dell por valor de 1 y 5 millones de dólares. Dell siempre ha sido conocida por fabricar ordenadores, pero su negocio más interesante ya no está en el portátil que tenemos encima de la mesa todos en nuestra casa. Está dentro de los centros de datos. Los chips de Nvidia no funcionan solos. Necesitan servidores, almacenamiento, redes, refrigeración, fuentes de alimentación y servicios de mantenimiento. Dell reúne todos esos componentes y entrega sistemas completos listos para ejecutar la inteligencia artificial. Y el crecimiento está siendo espectacular. Durante su primer trimestre fiscal, Dell recibió pedidos de servidores de inteligencia artificial por un valor de 24.400 millones de dólares. Reconoció 16.100 millones en ingresos procedentes de esos servidores y elevó su previsión para todo el año a 60.000 millones. Los ingresos totales del trimestre alcanzaron un récord de 43.800 millones de dólares. Es decir, aunque eliminásemos completamente a Trump de la historia, Dell ya tendría una tesis de inversión bastante evidente. Está vendiendo la infraestructura física necesaria para construir centros de datos de inteligencia artificial. Pero ahora añadamos la política. Poco después de la compra, Trump comenzó a elogiar públicamente a Michael Dell y llegó a animar a los estadounidenses a comprar ordenadores de esta misma marca. Meses después, el Departamento de Defensa concedió a Dell Federal Systems un acuerdo marco de 5 años valorado en aproximadamente 9.700 millones de dólares. Aquí debemos ser precisos. No se trata de un pedido de 9.700 millones en ordenadores Dell. Dell Federal Systems actúa como proveedora contractual de licencias, servicios de nube y productos de Microsoft para diferentes organismos militares. El acuerdo consolida contratos anteriores y su importe representa el valor máximo estimado durante 5 años. Pero incluso con esa aclaración, la secuencia llama la atención, la verdad. Primero aparece la compra millonaria, después los elogios públicos de Trump y finalmente uno de los mayores acuerdos federales de toda la historia de Dell. ¿Significa que esa compra se hizo con información privilegiada? No existe ninguna prueba pública que permita afirmarlo,
Pero tampoco podemos fingir que la combinación nos resulta bastante llamativa. La explicación empresarial es clara. Dell está creciendo gracias a la infraestructura de inteligencia artificial. Pero la explicación política también es bastante clara. Tiene una posición privilegiada como proveedor tecnológico del gobierno estadounidense. Cuando ambas historias se combinan, obtenemos una empresa que encaja casi perfectamente dentro de la cartera de Trump. Y por último llegamos a Axon, probablemente la empresa menos conocida de este vídeo, y quizá la historia más polémica dentro de toda la cartera. La mayoría de las personas identifica a Axon con el Taser, pero la compañía lleva años transformándose en una plataforma tecnológica completa para las fuerzas de seguridad. Vende cámaras corporales, cámaras para vehículos policiales, sistemas para almacenar pruebas digitales, software para transcribir y revisar grabaciones, herramientas de inteligencia artificial, drones y sistemas para detectar o neutralizar drones enemigos. Cuando un departamento de policía compra cámaras, armas eléctricas y software de Axon, todos los productos quedan conectados dentro del mismo ecosistema. Las grabaciones se almacenan en Axon Evidence. Las pruebas quedan organizadas dentro de su plataforma. Los agentes reciben información para utilizar sus dispositivos. Y cambiar de proveedor se vuelve cada vez más complicado. Es un modelo similar al de una compañía tecnológica por suscripción, pero aplicado a policías, prisiones, fronteras y organismos gubernamentales. Los resultados muestran que la estrategia está funcionando. En el primer trimestre de 2026, Axon generó 807 millones de dólares de ingresos, un 34% más que el año anterior. Los ingresos recurrentes anuales alcanzaron 1.500 millones con un crecimiento del 35%. Los ingresos de sus productos de inteligencia artificial aumentaron más de un 700%, aunque partían de una base pequeña. Y el negocio relacionado con D-Drone, su tecnología contra drones, creció más de un 300%. Ya tenemos una buena empresa. Ahora vamos a mirar las fechas. El 10 de febrero de 2026, la cartera declarada por Trump compró otra vez 1,5 millones de dólares en acciones de Axon. 14 días después, el ICE publicó una solicitud preliminar para adquirir aproximadamente 17.800 armas eléctricas. El programa podía extenderse durante 5 años y alcanzar un valor aproximado de 220 millones de dólares. Expertos consultados por diferentes medios señalaron que las características técnicas parecían corresponderse estrechamente con el Taser 10 de Axon. Es importante entender que no fue una adjudicación definitiva de 220 millones. Era un proceso preliminar para conocer las capacidades del mercado y preparar una posible adquisición. Pero Axon ya era el proveedor dominante y sus productos parecían encajar con las necesidades descritas. ¿Qué políticas de Trump podrían beneficiar a la compañía? El aumento del presupuesto destinado a inmigración y control fronterizo, la contratación de más agentes, la ampliación de centros de detención, la modernización de tecnología de policías y organismos federales y el aumento de inversión en sistemas contra los drones. Todos esos elementos pueden traducirse en más clientes, más dispositivos y más suscripciones para Axon. Por eso, la inversión tiene una lógica empresarial. La compañía crece por encima del 30%, posee ingresos recurrentes y está construyendo una plataforma cada vez más difícil de sustituir. Pero también presenta la coincidencia más incómoda de todas. La cartera compra una posición millonaria y 2 semanas después, una agencia controlada por la misma administración inicia un proceso que puede beneficiar directamente a la compañía. Esto no demuestra un delito, no demuestra que Trump ordenara personalmente la compra, pero sí demuestra que la cartera de un presidente puede generar preguntas que no existirían con un inversor normal. Después de analizar estas 6 empresas, el patrón empieza a ser difícil de ignorar. Nvidia, Broadcom y Dell forman la infraestructura de la inteligencia artificial. Apple está trasladando parte de su cadena de producción a Estados Unidos y alineándose con la agenda industrial de Trump. Boeing representa defensa, aviación y poder militar, y Axon representa inmigración, policía, seguridad fronteriza y defensa contra drones. Inteligencia artificial, fabricación nacional, defensa, seguridad, las 4 principales prioridades de la administración Trump. ¿Significa esto que Trump ha creado una cartera secreta para enriquecerse con sus propias decisiones? Bueno, no podemos afirmarlo al 100%. La Trump Organization sostiene que las operaciones son realizadas por instituciones financieras independientes y que Trump y su familia no autorizan la compra individualmente. Pero aquí está la verdadera cuestión. Aunque Trump no elija personalmente cada acción, sigue siendo el beneficiario económico de una cartera que contiene empresas afectadas por las decisiones de su gobierno. Y mientras sea presidente, puede influir en contratos públicos, licencias de exportación, aranceles, gastos militar, regulación tecnológica y relaciones comerciales con otros países. Quizá todo sea el resultado de una cartera diversificada gestionada automáticamente.
Quizás sus gestores simplemente están comprando las empresas que mejor encajan con las políticas públicas que ya todo el mundo conoce. O quizás estamos viendo delante de nuestros ojos el mapa de los sectores que más pueden beneficiarse durante los próximos años. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Estamos viendo una colección normal de grandes empresas estadounidenses? ¿O las fechas, los contratos y los elogios públicos muestran un patrón demasiado perfecto para ignorarlo? Dejadme en los comentarios cuál de estas 6 empresas os parece más interesante y cuál os parece más sospechosa. Porque una cosa es segura, cuando la persona que mueve los mercados también tiene dinero invertido en ellos, seguir sus operaciones deja de ser simple curiosidad y se convierte en una forma de entender hacia dónde puede moverse el poder. Así que nada, con esto me despido, hasta la próxima.